Listo. Buenos días a todos. En la clase pasada del miércoles, se vio el tema de la definición del problema elástico. Esta definición del problema elástico se va a hacer para hacer el planteamiento variacional del método de elementos finitos. Entonces, habíamos visto cómo un cuerpo tenía como datos las fuerzas puntuales P, las fuerzas volumétricas B y las fuerzas superficiales T. ¿Sí? A partir de ahí también se desprendían unas ecuaciones, que era la ecuación constitutiva que relacionaba las tensiones con las deformaciones del material. Entonces se tenían varios comportamientos dentro del que estaba el lineal elástico, que es el que se va a trabajar en esta sección, en este curso, que relacionaba la matriz de tensiones con la matriz de deformaciones mediante la matriz o el tensor de rigidez, o llamémoslo mejor el tensor de elasticidad, y el tensor de flexibilidad, que era el inverso del tensor de elasticidad. Bueno, aparte de esta primera ecuación, también se tenía la ecuación que relacionaba las deformaciones con los desplazamientos. Entonces era epsilon igual a L por U, donde L era una matriz de operadores diferenciales. Y también se tenía entonces la ecuación de equilibrio, la divergencia del tensor de esfuerzos más las fuerzas volumétricas era igual a 0, y el equilibrio interno, y en equilibrio de contorno, entonces el tensor de esfuerzos por el producto punto entre los vectores normales era igual a las tracciones. Bien, eso era lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Ok? Entonces, la definición, epsilon igual a LU, está acá. La ley de Hooke, sigma igual a d epsilon. El equilibrio interno, divergencia, sigma más b igual a 0. Y el equilibrio en el contorno, sigma n igual a t. ¿Ok? Se había entonces planteado el problema elástico con estas 4 ecuaciones, y habíamos visto dentro del enfoque, el planteamiento integral que involucraba todo el dominio, que se hacía utilizando la energía potencial total. Entonces, esa energía potencial total, y si se asume un sistema conservativo, entonces el trabajo de las fuerzas exteriores es igual a la energía de deformación. Y habíamos visto la expresión para el trabajo de las fuerzas exteriores, que está dada por la ecuación que se muestra aquí en pantalla. Sí, entonces, un medio de epsilon transpuesta por la matriz de elasticidad D por mi vector de formación menos este segundo término que involucra las deformaciones iniciales más los esfuerzos de precarga, llamémoslo, o iniciales. Pero menos el trabajo de las fuerzas exteriores, que se veía entonces fuerzas volumétricas, de tracción y puntuales. Bien. Entonces, en el día de hoy continuaremos con este planteamiento por alrededor de 1 hora, para la siguiente hora dar espacio a la resolución del problema número 2, perdón, de la práctica número 2, que es la que deben entregar pues hasta el día de hoy, ¿sí? Bueno, ¿hay preguntas respecto a la primera parte? Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a dar inicio. Voy a dar mi pantalla para poder manejar mejor acá esto.
Ok, entonces se tenía la energía potencial total. Era esto que está acá. Ahora consideremos la relación esfuerzo-deformación. Ok, la relación, perdón, esfuerzo de formación, no, la relación de formación-desplazamientos. Entonces, epsilon es igual a LU. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda integral del volumen de un medio de epsilon traspuesto. Entonces, es LU traspuesto. ¿Ok? Y ustedes ya saben que cuando está este producto transpuesto, entonces es U transpuesto por L transpuesto. Bueno, U transpuesto, L transpuesto de L, U. ¿Ok? Voy a hacer una simplificación solo para este cálculo. En las presentaciones se muestra todo completo, pero voy a decir que epsilon 0 y que sigma 0 son 0. Igual a 0. Entonces, pues esto no lo considero. ¿Listo? Menos integral de U transpuesto por B por el de B. Bueno, todo esto queda igual. Integral de S por U de S. Okay. Okay. Veamos acá, entonces, lo mismo, LUT, es decir, no hubo ningún cambio. Entonces, esta es la energía potencial en función del campo de desplazamiento. Vean que aquí tengo dos variables. Una es mi epsilon y otra es el U. Aquí todo lo tengo en función de los U's. ¿Sí? Entonces, para eso se hizo para eso se considera esta relación de deformación-desplazamientos. Bueno, ahora es hora de aplicar el método de elementos finitos. Entonces, se aplica esta aproximación del campo de desplazamientos. Como es una aproximación, entonces esta ecuación de equilibrio también va a ser una aproximación. Es una ecuación de equilibrio aproximada. Bueno, ¿alguien recuerda cómo era la ecuación de aproximación de elementos finitos? Pueden levantar la mano, los que recuerdan. No les preguntaré, pero si pueden levantar la mano, si recuerdan cómo es, estaría bien para, digamos, tener una idea de qué porcentaje recuerda la aproximación y qué porcentaje no la recuerda. Entonces, los que la recuerden pueden levantar la mano. Yo la recuerdo, pero no puedo levantar la mano. Es solo los asistentes. Bueno, está bien. Hay que estudiar también. El U, la aproximación nodal, entonces es la sumatoria de las funciones de forma del NI por los U de I. ¿Sí? Entonces, este es mi, por ejemplo, U de X. Entonces, es NI de X. Bien. Donde NI son las funciones de forma nodales y UDI son los valores de incógnitas nodales. Entonces, se vio en clase que estas funciones de forma pueden ser lineales, ¿ok? O polinómicas. Entonces, era algo como esto que está acá. Bueno.
de esta forma. ¿Ok? Entonces ahora la idea es reemplazar esta aproximación lineal mediante esta aproximación nodal mediante elementos finitos en esta ecuación de energías. ¿Sí? Entonces, todo donde dice U, todas estas partes, U, 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 pues serán reemplazadas con esta función, o mejor con esta N por U. ¿Okay? Pero antes veremos el método de Rayleigh-Ritz, ¿sí? Que es una variante del método de elementos finitos. Entonces, el método de Rayleigh-Ritz también es un método para solucionar a partir del planteamiento variacional, y es que se supone una aproximación U circunflexo a la solución U, ¿sí? Y esta aproximación son funciones que son continuas en todo el dominio. Entonces, esta es la diferencia entonces con el método de elementos finitos, que estas funciones son continuas durante todo el dominio. ¿Ok? Es como les hablé, o hay una similitud cuando vimos el método de residuos ponderados con el método de prueba de funciones continuas. ¿Sí? Entonces, en residuos ponderados, este es RU por el dB. El método de residuos ponderados, Galerkin, es que psi es igual a mis U asterisco. ¿Sí? Y se veía entonces que había Galerkin discontinuo, en donde U eran funciones discontinuas, ¿sí? Y lo que hace Rayleigh-Ritz es un método similar, digamos, en el sentido que aplica unas funciones de aproximación que son continuas en todo el dominio, ¿sí? Y que se suman unos coeficientes. Entonces, por ejemplo, esta función inicial puede ser esta fi de xy, puede ser una función del tipo x al cubo, ¿sí? F3, por ejemplo. F2, entonces x al cuadrado. ¿Sí? Son funciones continuas, pero multiplicadas por un coeficiente. Coeficiente A3, coeficiente A2. Entonces estas son las funciones de prueba y estas son las incógnitas. Y la idea es que deben cumplir las condiciones de contorno esenciales. ¿Cuáles son estas? Las de Dirichlet o las del desplazamiento. Es decir, si yo impongo en esta barra que mi desplazamiento aquí debe ser 0, entonces yo no puedo tomar la función f de x igual a menos x. Perdón, a menos x más 1, por decir algo. ¿Por qué? Porque en x igual a 0 no cumple con esta condición de contorno. Entonces no son funciones arbitrarias en el sentido que debe existir el requisito que se cumplan las condiciones de contorno. Esta no sirve para este caso. Bueno, si tienen preguntas pueden interrumpir, no pasa nada. ¿Ok? El segundo punto, entonces, es la evaluación de ese potencial energético, de esa energía potencial total, ¿sí? Entonces, es lo que se tenía con esta ecuación. Entonces, como ya tengo U, puedo entrar con mi U en esta ecuación y evaluar a ver qué me da. ¿Okay? Este es B y este es S. Bien, entonces hago la evaluación de ese y se minimiza
esta energía potencial total. ¿Ok? La idea es que se minimice estas derivadas con respecto a cada uno de los coeficientes. Bien, para obtener así pues los coeficientes que son la mejor solución de esta ecuación. Bien. Es decir, es como si mi energía, esta energía representara un residual o un error. Este es mi error. O sea, si hablamos de un sistema conservativo, entonces la energía potencial elástica, la energía de ese resorte, debería ser igual a los trabajos, a la energía o al trabajo de las fuerzas exteriores. ¿Ok? O lo que es lo mismo, esta energía menos este trabajo es igual a cero. ¿Ok? Ese sería el caso ideal. Pero como no es igual a cero, entonces esto es igual a un error. Bien. Y lo que se desea es minimizar este error. Entonces, recordando un poco el cálculo 1, la forma de hallar el mínimo de una función es derivando ese mínimo, ¿sí? La derivada de esta función con respecto a x, por ejemplo, e igualando a 0. Bien, entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, derivando esta función respecto a cada uno de los coeficientes e igualando a 0 para que este error sea el mínimo. ¿Listo? Entonces, bien, cuando se tienen más términos, pues se incrementará la precisión. Si yo tengo más términos, en lo que les mostraba al inicio también de las series de Taylor, ¿no? Si se tienen más términos, pues se mejora la solución. Ok, entonces aquí vemos un ejemplo del método de Rayleigh-Ritz aplicado a una barra con una fuerza distribuida. Entonces, condiciones de contorno es que en este punto no hay desplazamiento y en este punto las tracciones en X es igual a 0. ¿Ok? Entonces no es una viga porque no hay una deflexión, sino estoy simplemente estirando o comprimiendo esta carga. De hecho, estirando si C es positivo, ¿no? Tiene un área de sección transversal A y un módulo de elasticidad E. Entonces la idea es utilizar el método de Rayleigh-Ritz para solucionar este problema. Lo primero que hay que hacer, entonces, determinar la ecuación diferencial. ¿Sí? Bueno, aquí ya está la solución exacta, pero digamos que lo primero era determinar la ecuación diferencial. Entonces será tomar un pequeño valor, una pequeña porción, ¿ok? Mirar los esfuerzos y determinar aquí era equivalente y aplicar las condiciones de contorno. Entonces tenemos la solución exacta, es u de x. Esta es c sobre 6e por 3l cuadrado, x menos x cubo. Y las tensiones, recuerden entonces que el epsilon sería el L por el U. ¿Ok? Aquí el U únicamente es en X, entonces este U normalmente el vector U tiene tres componentes, U, V y W. ¿Sí? Bueno, aquí solo hay una, entonces este U pues claramente es bueno, lo que está acá. Ahora, L, entonces es la matriz que multiplicaba a este U, V y W. Entonces, la primera es, perdón, esto es epsilon igual a, esta es L, U. Entonces, la primera era el epsilon X, ¿cierto? XX, que era la derivada de U con respecto a X. Y cero en las demás.
luego epsilon y, que era la derivada con respecto a y de b, y 0 en las demás. Luego epsilon z, y aquí aparecía gamma xy, perdón, el de arriba, este término de acá, entonces sería el yz, gamma zy. Entonces aquí es 0 y aparecerían las derivadas con respecto a z y aquí con respecto. Bueno, y todas estas, todos estos demás valores. Bueno, como esto es 0 y esto es 0, entonces podemos prácticamente anular todo lo que nos dé acá. Y las únicas funciones que habría sería el epsilon xx. Por aquí también aparece el gamma xz, pero está en función, digamos, gamma xz y gamma xy. Pero está en función de las derivadas con respecto al z y con respecto a y. Es decir, tengo el du de z y tengo también aquí el du de y. Bueno, pues vemos acá que u únicamente es función de x, por lo tanto esto es 0. Y queda que epsilon xx es la derivada de u con respecto a x. Y esto es, sería c sobre 6e por 3l cuadrado menos 3x cuadrado. Sí, este es el epsilon xx. Y ahora aplico la ley de Hooke. Sigma igual a e epsilon. Si tengo epsilon, entonces es reemplazar, multiplicar esto por sigma, por e, y tengo c sobre 6 por 3l cuadrado menos o l cuadrado 3 sobre 6, entonces da c medios, l cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿qué es esto que está acá? ¿Listo? Bueno, y voy a tomar una solución aproximada, que es, mi función va a ser lineal. Entonces es algo como lo que se muestra en la primera solución aproximada, que sería esto de acá. Bueno, algo así, por el estilo. La derivada, entonces, la derivada de esta función, pues sería una constante. Entonces aquí aparece cl cuadrado sobre 3e por x, que es el mínimo valor que simplifica esta energía potencial. Entonces hagamos el planteamiento de este pi de p. Entonces este pi de p, recordemos, es la integral. Entonces, en el dB, que sería el área transversal por el x de x, ¿cierto? De el epsilon t, que es el LU, que es UTLT, por el D, que es en este caso E, por el LT, por el UT menos la integral de, en este caso solo hay unas fuerzas volumétricas, sería el área por el x de x del Q, ¿ok? Que hay aplicado. Entonces el Q era C por X. Este Q es C por X. C por X.
bueno, esto queda cx al cuadrado sobre 2. Y esto de acá es simplemente esto es unidimensional, entonces sería, este sería el du de x, ¿cierto? Por también por el du de x, por el de x. Y como tengo u, pues simplemente necesito derivar. Entonces en el primer caso es una constante, entonces por a, ¿sí? Aquí por a también quedaría a cuadrado por dx. Integro esto entre 0 y L, entonces queda a cuadrado L por el área A menos el área A por CX cuadrado, perdón, esto entre 0 y L, entonces es L cuadrado sobre 2. Y bueno, la idea es que sí, sí está bien. Esta segunda derivada es a cuadrado por e por el de x. Integral. Perdón, aquí no he debido utilizar esto. Esto está entonces por x, ¿cierto? Y aquí cx al cuadrado. Derivo. Perdón. A ver, este es integral de la longitud. Esto es entre 0 y L. Esto es por L. Aquí también L cuadrado. La derivada, me confundí aquí con una cosa, es respecto a los coeficientes. Bien, entonces aquí aparece este coeficiente, 2a, ¿sí? Y despejando esto igual a 0, pues obtengo el valor del coeficiente que me soluciona la ecuación, que sería el coeficiente con el menor valor del error. ¿Ok? Y es CL cuadrado sobre 3E. Entonces esta es la función de desplazamientos, ¿sí? La función de tensiones quedaría como la derivada. Entonces se observa aquí cómo son esas funciones. Esta es la real, la verde, la analítica, y la amarilla, la aproximada. Ahora, si incluimos una segunda solución aproximada, entonces agregar un segundo término, ¿sí? Entonces, pues aquí se observa ya que esta función aproxima de mejor manera a la solución en verde. ¿Ok? Entonces, este es el método de Rayleigh-Ritz. Sin embargo, pues tienen algunos inconvenientes. Y el primero es que la solución es más rígida que la exacta. ¿Ok? Entonces, no es capaz de encontrar, por ejemplo, estas curvas suaves, ¿sí? No se pueden hallar. Bien. Vamos a ver entonces esta formulación en desplazamientos utilizando el método de elementos finitos. Entonces, recordar que primero se discretiza el dominio en elementos. Entonces, todo el dominio es dividido en pequeños subdominios que son más simples. Pueden ser triángulos, cuadrados, si estamos en 2D, o rectángulos, en general cuadriláteros, pues. Y en 3D pues se tendrán tetraedros, se tendrán bricks o elementos paralelepípedos, y esos dominios tienen que cumplir con ciertas condiciones. La primera es que todos los elementos, si se suman, debe ser igual a la geometría de la pieza. Es decir, no pueden existir partes o zonas de la geometría donde no se tengan elementos. Y la segunda es que la intersección entre los elementos con otros elementos debe ser cero. Esto se cumple para todos. Es decir, que no debe existir un solapamiento entre los elementos. Bien, esas son las dos condiciones que deben cumplir.
El método de elementos finitos pues supone una aproximación a la solución U en cada subdominio, ¿sí? Que estaba visto como lo vimos antes con la aproximación nodal n por U. Y pues estos desplazamientos se interpolan en cada elemento. Ahora sigue la evaluación del pi sub p y la minimización de ese pi sub p, de ese, digámoslo, error energético con respecto a cada una de las variables nodales, de esas incógnitas nodales, ¿sí? Para obtener entonces la solución del problema. ¿Ok? Esta minimización de este potencial elástico total, entonces da salida a un sistema de n ecuaciones algebraicas con n incógnitas. ¿Okay? Entonces n, donde n es el número de nodos totales. Bien. Entonces ya habíamos visto las funciones de forma, que son funciones de interpolación en cada elemento, donde se aproxima el valor en el elemento a partir de los valores en los nodos. Bien. Entonces son funciones polinómicas. Estos son los valores nodales. Este sería el nodo I, el nodo J, el nodo K. ¿Okay? Y voy antes a explicar de dónde sale esta ecuación. ¿Ok? Bueno, entonces ya hablamos aquí de un problema en dos dimensiones. Y tengo un triángulo de esta manera. Sí, este es el nodo I, el nodo J, el nodo K. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene este elemento? Pueden escribir por el chat también. Estamos hablando de un problema de elasticidad bidimensional. ¿Ok? ¿Cuántos grados de libertad tiene este elemento? Bueno, alguien dice 3, o dicen 6, o 9. Bueno, sí, la respuesta es 6. Claro, porque cada uno de los nodos, ¿ok? Puede tener un movimiento en el eje X o en el eje Y. Bien, entonces son 6 grados de libertad. Es decir, voy a tener 6 incógnitas. ¿Cuáles son esas 6 incógnitas? Entonces, para el primer elemento, el primer nodo, la incógnita será el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Entonces, voy a tener el U de I y también el V de I. ¿Sí? Para el segundo nodo, entonces el U de J y el V de J. Y para el tercer nodo, el U de K y el V de K. Entonces, esto forma mi vector de incógnitas nodales. Voy a llamarlo así, U de I. ¿Ok? Y recuerden entonces que existía la aproximación nodal, era la matriz de funciones de forma, NI, por mi vector U de I. Ahora, esta NI, en general, como U es función de X y Y, entonces esta NI es función también de X y Y, ¿cierto? Por las incógnitas U de I. ¿Okay? Es decir, si yo tengo punto dentro de este elemento,
Entonces, este punto estará determinado por los valores de estos tres elementos más las funciones de forma asociadas a cada uno de estos. ¿Ok? Y lo mismo para B. B de XY es entonces también los NIs de XY por los V de I. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, que para el U de XY sería el N1 más N1 por el U1 más el N2 por el U2 más el N3 por el U3. Y para V de XY, entonces es el N1 por V1. ¿Sí? Estoy haciendo simplemente lo, lo mismo de la parte anterior. Bueno, ahora la idea es tener esto en una función matricial, ¿ok? De la forma n por mi vector u, ¿ok? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se construiría esta matriz? Esto es u y aquí b, lo voy a escribir así, ¿sí? Es igual a una matriz por este vector que tiene 6. U, B, U de I, B de I, bueno, punto, 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 U de K, B de K. Bueno, entonces pensemos en, en la dimensión primero que debe tener la matriz. Esta es un vector de 2 filas por una columna. ¿Ok? Y este es de 6 filas por una columna. Para que dé 2 por 1, entonces, bueno, primero para que exista multiplicación, el número de columnas de esta matriz n, debe ser igual al número de filas de este vector. Y entonces sería 6. ¿Sí? Y para que dé este 2, entonces deben ser 2 filas. Bien. Entonces ya vemos que es una matriz de 2 filas por 6 columnas. ¿Cómo se construiría esa matriz de 2 por 6? Entonces, nuevamente hay que regresar a las ecuaciones. Y es la primera ecuación es n1 por 1 más n2 por u2. Entonces, observen que el coeficiente del u1 sería n1. El coeficiente de v1, aquí no hay, digamos, interacción entre estos, entonces es 0. Luego aparece n2, luego aparece 0, luego n3, luego aparece 0. Y aquí entonces aparecería 0, luego N1, luego 0, N2 y 0, N3. ¿Ok? Entonces de esta forma se construye la matriz de funciones de forma. Bien, ahora no voy a entrar en detalles todavía de este N1, que es función de XY a que es igual, ¿sí? Por ahora no, pero esta sería entonces la matriz de las funciones de forma, que se ve acá. Por ejemplo, N1 pues representa aquí NI, ¿sí? NJ es N2, NK, ¿ok? Es esta misma que tenemos acá.
Sí, entonces escrito en forma más abreviada es n que depende de x, y, z. Si lo miramos en tres dimensiones, esto también es extensible a tres dimensiones, ¿ok? Y quedaría una matriz. Entonces, escribiendo esta energía potencial total en términos de U y de NU, entonces llegamos a la formulación. Bueno, esta no es, pero se llegará en su momento pues a la formulación. Bueno, el primer paso entonces será dividir precisamente ese volumen en la suma de los volúmenes totales. Esta es la condición de que todo el volumen debe estar mallado. ¿Ok? Es decir, que el volumen total es la sumatoria de los volúmenes de cada uno. Bien. Bueno, es esto que está aquí, es simplemente reemplazar el EU. Esto ya se hizo. Además se establece continuidad C0. ¿A qué se refiere esta continuidad? Que el EU existe. Y para que el EU exista, quiere decir que la derivada de U, por ejemplo, con respecto a X, y además todas esas otras derivadas existen. Y para que existan, pues quiere decir que para que existen y no son nulas, pues, quiere decir que U debe ser por lo menos lineal. Por lo menos lineal. Bien. Entonces a eso se refiere este continuidad C0. Es decir, que los elementos presentan continuidad en su desplazamiento. Entonces, haciendo esa hipótesis, podemos decir que el EU existe y que podemos obtener esta forma. Ok. Bien, ahora entonces lo que hay que hacer es reemplazar esto que tenemos acá. Reemplazar la aproximación nodal, ¿sí?, en este valor del EU. Ok, entonces U, ya habíamos visto, U es N por U. Este es UXY o continuo, y estos serían los valores discretos de los nodos. Entonces hay que tener cuidado porque aquí nos estamos refiriendo a el U continuo, no a los valores discretos de los nodos. Okay, y lo que se hace es reemplazar entonces U, entonces es ahora N por U de E. Entonces quedaría donde está U, entonces aparece NU. NU por U del elemento. Bien, entonces se realiza simplemente el cálculo de estas integrales. Y observen que ha cambiado también los límites de integración. Aquí vemos un B superíndice E. Esto representa que es el volumen del elemento, ¿sí? Entonces, la idea es minimizar la energía potencial de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí se hizo la asunción que esta es la sumatoria, que la energía total es la sumatoria de las energías de cada uno de los elementos. Y eso pues es correcto. Ok, teníamos LNU. Entonces, LNU. A esta L por N la vamos a llamar B. Ok, ¿y de dónde sale esta L? Entonces recordemos que L era la relación U es igual a, perdón, epsilon es igual a LU. Ok, entonces L era la matriz que estaba de esta forma, ¿sí? Vean que es una matriz de 1, 2, 3, 4, de 6 incógnitas, ¿sí? Eh, perdón, de 6 filas con 3 columnas. Entonces esta es una matriz de 3 filas
con, perdón, 6 filas con 3 columnas. Y esta era una matriz de 2 filas por, ¿cuántas columnas? 6 columnas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí algo. B igual a LN. Bueno, este es para el caso, perdón, esta sería la matriz para el caso tridimensional, ¿sí? Porque es U, V y W. Cuando es bidimensional, pues esto ya se reduce a una 6 por 2. ¿Listo? Ok, entonces es una matriz B, es una matriz de 6 por 6. Ok, y entonces simplemente es realizar este reemplazo, ¿no? N por U y B es L por N. Entonces queda un medio de U, epsilon t. Estos son las incógnitas nodales, que son simplemente números. Entonces, como son constantes, se puede sacar de la integral. Y vemos que se ha sacado de la integral y queda B transpuesta por D por B. ¿Sí? Por el dB, por el U. Esta otra de acá también se ha sacado, solo que en este sentido. Y bueno, lo mismo se realiza con la parte de las precargas y las deformaciones iniciales. Y aquí donde está esto, todo esto de acá, perdón, sería esto de acá, que es el trabajo de las fuerzas externas. Entonces se reemplaza U como NU, ¿sí? Hasta ahí. Entonces U es NU, y vemos aquí también las funciones de forma por U. Y a esto le llamamos matriz de rigidez. A esto, las fuerzas equivalentes en los nodos. Entonces, digamos, esta es una fuerza de precarga en el nodo, fuerza de precarga debido a una deformación, una fuerza debido a la fuerza, a la deformación, ¿sí? Inicial, unas fuerzas volumétricas en los nodos y unas fuerzas debido a la atracción también en los nodos. ¿Ok? La idea entonces queda algo como este estilo. Todo el sistema, esto ya es el sistema en general, es la sumatoria desde el elemento 1 hasta el elemento final de estos potenciales energéticos que está dado por esta ecuación, ¿sí? Menos las fuerzas puntuales. Entonces aquí no hay fuerzas puntuales, ¿cierto? Por el UP. Bien, y ya tenemos esta ecuación. Bueno, eso se puede aproximar como un medio de K por epsilon T menos la sumatoria de un medio de UT por FE. ¿Sí? Bueno, aquí aparece el aproximado. Recuerden por qué se hizo la aproximación nodal. ¿Sí? Entonces es suponer un campo solución U circunflexo. Entonces ese campo solución, como es un aproximado, entonces no podemos decir que esta energía sea igual, sino aproximada. Bueno, esto es un medio de esto que está acá, y la idea es derivar con respecto a los coeficientes, ¿sí? Que serían estos U's. ¿Okay? El U, este que está acá, son las incógnitas nodales de toda la malla. Entonces, 1, 2, 3, U1, B1, U2, B2, U3, B3, hasta UNN. Estos son el número de nodos, ¿cierto? Por ejemplo, este es un ejemplo de 2 dimensiones y de 3 nodos. O sea, es como si se tuviera una malla de triángulos. Tac, 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 tac. Algo así, ¿vale?
esta FE son las matrices de cada uno de los elementos. Entonces, esta matriz del elemento son únicamente 6 componentes, porque por cada elemento, entonces voy a tener una fuerza en X y una fuerza en Y para cada nodo. Entonces, observen que aquí únicamente hay 6. En esta son el número total de nodos, ¿sí? Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Entonces, esta incógnita tendrían, esta vector U tendrían 12 incógnitas. Sin embargo, si miramos un solo elemento, pues tendría únicamente 6 incógnitas que le corresponden a los valores de cada uno de los nodos. Ok, entonces este vector de fuerzas nodales se ensambla en un vector global de fuerzas, ¿sí? Que se representa entonces como F mayúscula. Entonces, F minúscula y sobre todo el superíndice se refiere al elemento y el F mayúscula ya al global. ¿Sí? Aquí el superíndice E quiere decir que se refiere al elemento y observen que aparece 0 en todas las demás que no pertenecen a ese elemento. La idea es ensamblar entonces todas esas Fs mayúsculas E y obtengo la F mayúscula pero sin la E. Esta es la F global, similar a esta U. Okay, bueno, entonces esto me lleva a esta ecuación que se muestra aquí. Para generar estas K mayúscula a partir de la K minúscula, simplemente es el mismo orden de la K mayúscula, la misma dimensión. Si es una 20 por 20, entonces voy a utilizar una 20 por 20. Y allí donde están los elementos que no corresponden al elemento considerado, pues ubico los ceros, ¿sí? Y después se ensambla esa matriz. Ensambla esta matriz y la vamos a llamar simplemente K mayúscula sin el superíndice. Entonces, esta energía potencial elástica sería un medio de U transpuesto por K por U menos U por T por F. ¿Sí? Y esta es la matriz de rigidez global. Este es el vector de fuerzas equivalentes global. ¿Ok? Y dejaremos hasta aquí por el momento. ¿Listo? Esto no lo veremos la próxima clase, sobre todo con ejercicios, y les explicaré cómo es el proceso de ensamblaje de esas matrices y el proceso pues con ejercicios prácticos. Bueno, ¿tienen preguntas hasta el momento? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Pues mirando la ecuación es una representación de energía, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿por qué pues, la energía potencial contenida dentro del sistema es el primer término? ¿Por qué las fuerzas externas, o sea, por qué delante de las fuerzas externas está ese menos? Sí, pues yo lo veo como si usted le agrega una fuerza para, digamos, una carga, por ejemplo, para generar un desplazamiento. ¿Por qué ese menos? ¿Por qué este menos? Bien, entonces recordemos el supuesto inicial, que es el sistema es conservativo, o sea, no va a haber disipación de calor, ¿sí? Como el sistema es conservativo, entonces el trabajo de las fuerzas externas, ¿sí? Es igual a la energía potencial elástica. Energía potencial elástica. O si lo reescribimos, la energía potencial elástica menos esas fuerzas externas es igual a 0. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde aparece este menos el trabajo de las fuerzas externas. ¿Sí? Es como si yo dijese la fuerza de un resorte, el trabajo realizado por un resorte es la fuerza aplicada,
¿sí? Que le hace mi dedo la fuerza externa, por el desplazamiento. Es igual a la energía que absorbe el resorte. Un medio de K, un medio de X por K por X. Es lo mismo un medio de KX al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto lo paso aquí a restar. Y queda Fx por F. ¿Sí? Es una similitud un poco muy, muy simplificada, un poco no, de hecho, muy simplificada. Entonces, normalmente esto es 0, ¿sí? Pero como estamos haciendo la aproximación, entonces esto, pues, no va a ser 0. Va a ser un potencial, energía potencial elástica pi sub p. ¿Sí? Sí, esto quedó claro, Jeffer, o no sé si esa era la... Sí, sí, señor. Sí, Sí, me quedó claro, gracias. ok. Listo, entonces, por eso es este menos. Y en ese F se encuentran todas las fuerzas que están aplicadas. Entonces, esa matriz F involucra las fuerzas puntuales, las fuerzas volumétricas, las fuerzas superficiales, todas están incluidas dentro de ese vector columna, ¿sí? De incógnitas, eh, vector de fuerzas equivalentes, perdón. Fuerzas equivalentes nodales. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, voy a dar 5 minutos de descanso. ¿Ok? Y regresamos. La idea entonces con esta segunda parte es continuar con el desarrollo de la práctica número 2, que es lo referido al análisis modal, sobre todo, y al análisis estructural también en una primera parte de una caja de cambios.